El sonido del teléfono resonó en el pequeño cuarto de hotel mientras los latidos de mi corazón competían con el ritmo frenético de la lluvia golpeando contra la ventana. Apenas podía escuchar lo que él decía. Estaba demasiado cerca. Lo sentía, su respiración entrecortada, su mirada fija en la mía. Solo había silencio y un espacio lleno de energía que nos absorbía por completo. Yo, incapaz de moverme, sentía mi piel arder. Él también lo notaba. Podía ver cómo sus dedos casi tocaban mi rostro, pero algo me detenía. De repente el teléfono vibró de nuevo y el momento se desvaneció como una sombra. Me alejé en un movimiento brusco, casi instintivo, y el sonido del celular me rompió el trance. Era él, mi marido. Las palabras de mi jefe se apagaron en un segundo. ¿Todo bien?, me preguntó con su voz de siempre. Respondí rápido, casi sin pensar, sí, claro. Colgué. Él me miró, pero ya no era lo mismo. El aire estaba cargado de una electricidad incontrolable. Nos besamos, me dije a mí misma, pero esas palabras no podían escapar. Al menos, no todavía. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a honest betrayal? La reunión había sido una excusa más para justificar el tiempo que pasábamos juntos. El proyecto que estábamos desarrollando no era nada extraordinario, sin embargo, él parecía entender cada uno de mis movimientos de forma silenciosa y aguda. En la oficina, los días se sucedían entre planos y más planos, pero la noche era otra historia. Cada vez que quedábamos más tarde, las distancias se reducían. La misma distancia que mi marido había creado sin darse cuenta. Lo notaba en sus ojos, en su actitud indiferente hacia mi trabajo. Sabía que algo estaba pasando, pero nunca llegaba a preguntar, a cambiar. Él me daba lo que pensaba que necesitaba, y yo, por primera vez en años, me sentía vacía. La primera vez que él me dijo algo que no pude ignorar fue esa tarde lluviosa en que nos encontramos a solas en el archivo. Tu trabajo es impresionante, dijo, observando los planos con atención. Esa simple frase me desarmó. En ese momento sentí que alguien finalmente me veía. Alguien que no era mi esposo, que no me había reducido a la rutina del día a día. Fue entonces cuando lo supe. Ya no estaba buscando una aprobación profesional. Estaba buscando algo más, algo que no se podía dar en casa. La tensión creció y con ella, las pequeñas interacciones que parecían casuales, pero que nadie podría describir como tales. Me ofreció una copa tras una larga jornada, y en ese momento, mientras el líquido dorado cruzaba nuestras gargantas, no pude evitar mirar sus labios. La conversación fluyó con naturalidad, y él parecía cada vez más cerca. No dije nada, pero lo sentí, igual que él lo hacía. En el trayecto de vuelta en el taxi, el peso de la situación me empezó a pesar. Me miró y por un instante sus ojos atraparon los míos con una intensidad que nunca había experimentado. ¿Sabías que el sol en Madrid es diferente?, me preguntó. Era una pregunta vacía, sin embargo, ambos sabíamos que se trataba de otra cosa, algo mucho más complicado. Durante días me debatí entre la culpa y la emoción de estar siendo vista de una manera que no había sentido en años. La balanza se inclinaba hacia él, y aunque me esforzaba por mantener las apariencias, sentía que la línea entre lo correcto y lo prohibido se difuminaba con cada encuentro. Aquella noche en su oficina, el aire se hacía denso y pesado. No importaba lo que hiciera para ignorarlo. Cada mirada, cada palabra, me acercaba más a ese momento. Esa noche el clima era perfecto. Me invitó a una reunión en su casa, una pequeña charla de trabajo que evidentemente no tenía nada de profesional. Me di cuenta de que ya no estábamos hablando de proyectos, de informes o de metas. Él quería hablar de mí, de lo que me motivaba, de lo que deseaba. Y yo, incapaz de negarme, respondí con sinceridad. No sé qué busco, la verdad, le dije y sus ojos brillaron. Pero creo que tú lo sabes. Lo dijo sin ningún tipo de doble intención, pero en su tono, en su mirada, lo leí todo. Al final de la noche nos encontramos frente a frente en el pequeño pasillo de su casa. El aire estaba denso, las sombras del atardecer jugaban con los contornos de su rostro. Ambos estábamos al borde de un abismo.
Me di cuenta de que no quería dar un paso atrás. La idea de alejarme de allí ya no existía. La tensión entre nosotros era palpable. Nos quedamos en silencio escuchando nuestros propios pensamientos, mientras el reloj de la sala avanzaba con su tic-tac constante. Mi teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Era mi marido. Un mensaje corto: ¿a qué hora llegas? Con una mano, le di al teléfono para apagarlo. Con la otra sentí su respiración más cerca. Y ahí fue cuando sin más lo supe. Nos besamos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no pude ignorarlo. Miré a su alrededor y me di cuenta de que tal vez todo lo que había sucedido ya no era reversible. El día siguiente amaneció nublado. Me desperté sobresaltada, no por el sonido del despertador, sino por la sensación de que algo había cambiado. Al revisar mi teléfono, descubrí un mensaje de él. Nos vemos pronto, decía. No supe qué hacer con esa frase. Simplemente la dejé ahí flotando, esperando respuestas que no estaban listas para ser dadas. De repente una llamada interrumpió mis pensamientos. Era él, mi marido. Había algo en su voz que no me gustó. ¿Dónde estás?, preguntó y su tono estaba más firme de lo habitual. Sabía que algo había cambiado. Algo que no tenía explicación, algo que ni siquiera yo misma entendía. Y justo cuando pensaba que todo se iba a desmoronar, un último mensaje apareció en mi pantalla. Lo encontré. Y el mundo por primera vez dejó de girar. La vibración del teléfono en mis manos era un recordatorio cruel de la realidad que no podía dejar de ignorar. El mensaje de mi marido seguía flotando en la pantalla: lo encontré. El tiempo parecía haberse detenido. Mi respiración se aceleró, y aunque intenté mantener la calma, sabía que la situación había escalado a un punto irreversible. Mi mente trataba de buscar una excusa o una salida fácil, pero no la encontraba. Las palabras de mi marido pesaban en mi pecho y a su vez, una inquietante sensación recorría mi cuerpo: el miedo de ser descubierta, el temor de enfrentar las consecuencias. El sonido de los tacones del jefe acercándose a mi oficina me hizo sobresaltarme. Me miró con una leve sonrisa en el rostro, esa sonrisa que siempre parecía desafiante, como si supiera más de lo que mostraba. No pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Estaba cansada de esconder lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero al mismo tiempo, esa tensión me mantenía viva, me mantenía alerta. ¿Estás bien?, preguntó sin apartar la mirada de mis ojos. No había necesidad de decir más. Su tono fue suficiente para que supiera que sabía que algo no andaba bien. La última vez que habíamos estado juntos en su oficina, las cosas habían quedado en un punto muy delicado. Algo en el aire había cambiado. Había dejado de ser un simple jefe y empleada, y nos habíamos adentrado en un terreno mucho más peligroso. Sí, respondí, tratando de que mi voz sonara firme. Solo estoy ocupada. Seguro, insistió acercándose un poco más. Pude oler su perfume, ese que siempre me había resultado demasiado atractivo. Quería apartarme, pero no podía moverme. Estaba atrapada en esa especie de juego que habíamos creado sin darnos cuenta. Miré hacia la ventana. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y el atardecer estaba tomando un tono rojizo. El día parecía estar a punto de estallar, como lo estaba haciendo mi vida. Lo encontré, pensaba. ¿Qué encontró él? ¿De qué me está hablando? Las preguntas no dejaban de repetirse en mi cabeza. Pero en lugar de decir algo me quedé en silencio tratando de calmarme. El jefe se acercó aún más, hasta que solo quedaba un pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir su respiración, su presencia que me envolvía como una marea. No sé cuánto tiempo pasó, pero su mirada me atravesó, y por un instante el resto del mundo desapareció. Había un entendimiento mutuo, pero también una gran confusión. Sabía que algo iba a suceder, pero al mismo tiempo no quería que pasara. De repente el sonido de mi teléfono nuevamente me sacó de ese trance. Era el mensaje de mi marido que volvía a aparecer en la pantalla. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me has llamado? El terror se apoderó de mí.
En ese momento, no sabía si correr a casa, si enfrentar lo que él había descubierto o quedarme allí, en la oficina, esperando a ver qué pasaba entre nosotros. El conflicto interno me estaba desgarrando. Sin pensarlo, saqué el teléfono de mi bolsillo y lo miré una vez más. Lo encontré. Esa frase resonaba en mis oídos. Pero, ¿qué había encontrado? ¿Era algo que me iba a destruir, o algo que podía cambiarlo todo? Necesitaba respuestas, pero el miedo me estaba paralizando. Era evidente que no podía ignorarlo más. El jefe se dio cuenta de mi agitación. ¿Qué pasa?, preguntó, pero su voz sonaba diferente, casi como si ya supiera la respuesta. Nada, mentí, guardando el teléfono rápidamente en mi bolso. Mi mirada volvió a centrarse en la ventana. El atardecer seguía allí, tan ajeno a todo lo que estaba pasando. «Sabes», dijo él, «creo que no deberías quedarte sola con esos pensamientos. Es mejor enfrentarlos, sea lo que sea». Sus palabras sonaron como una invitación a no ocultar más lo que estaba pasando. No estaba seguro de lo que quería decir, pero su tono sugería algo más. Algo peligroso. En ese momento me sentí atrapada entre dos mundos. Mi esposo al otro lado de la ciudad me había descubierto y el jefe, justo frente a mí, estaba siendo tan cercano, tan imposible de resistir. ¿Qué hacía aquí, en este limbo entre el deber y el deseo? ¿Cómo había llegado todo a este punto? Todo me resultaba una pesadilla, pero la realidad era aún más aterradora. Mi jefe se inclinó ligeramente como si quisiera decir algo más, pero en ese preciso momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Fue un compañero de trabajo que entró sin previo aviso. «Disculpen, necesito unos documentos urgentes», dijo sin darse cuenta de la tensión palpable entre nosotros. Ambos nos separamos inmediatamente como si nos hubieran obligado a romper el contacto. El jefe dio un paso atrás, y yo traté de calmarme, aunque sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Lo encontré, volví a escuchar en mi mente y una oleada de pánico me invadió. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía, pero no estaba preparada para lo que significaba. No estaba lista para las consecuencias, pero, ¿realmente podría hacer algo para detenerlo? ¿Podría evitar que todo se viniera abajo? Decidí salir de la oficina antes de que las cosas empeoraran, pero al salir, mi jefe me detuvo con una pregunta: ¿nos vemos esta noche? Su tono era firme, pero al mismo tiempo, había algo en su voz que no podía ignorar. Había algo que me decía que ya no había marcha atrás, que todo lo que había sucedido entre nosotros no era accidental. En su mirada había un desafío, una invitación a seguir con este juego peligroso. «Nos vemos», respondí, aunque mi voz tembló. No sabía si estaba respondiendo por el deseo o por la necesidad de saber qué pasaría a continuación. No sabía si quería seguir, estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. Me dirigí a mi coche y el camino hacia casa fue largo y lleno de pensamientos contradictorios. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que había sucedido, de lo que estaba por suceder, pero nada parecía tener sentido. Mi marido me había descubierto, y no sabía cómo reaccionaría. Pero había algo más en mi interior, una parte de mí que no podía negar: lo que había entre él y yo con el jefe era algo real. Y aunque mi mente intentaba rechazarlo, sabía que todo había cambiado. Al llegar a casa, el ambiente estaba tenso. Mi marido no estaba en el salón como de costumbre. Subí rápidamente al dormitorio, donde lo encontré sentado en la cama, con el teléfono en la mano. Su mirada era fría, y la pregunta en su rostro era inevitable: ¿de qué se trata todo esto? Sin decir una palabra, me mostró el teléfono. En la pantalla vi una foto mía y el jefe, caminando juntos por la calle, tomada desde un edificio cercano. Mi corazón seguía palpitando con fuerza mientras miraba el teléfono en las manos de mi marido. Las palabras no salían y por un momento el aire se hizo espeso, difícil de respirar. La foto era clara, y aunque mi mente intentaba evitar la realidad, no pude dejar de verla. Él había capturado el instante en que el jefe y yo caminábamos por la calle, bajo la lluvia, y mi cuerpo, aunque tratando de ignorarlo, sabía que ese momento había sido más de lo que parecía. Mi marido dejó el teléfono en la mesa junto a la cama.
Se levantó lentamente como si estuviera calculando sus pasos, y me observó con una intensidad que no había visto antes. No era la rabia que esperaba, no era la ira ciega que a veces imaginaba. Era algo peor. Era una calma profunda, un vacío que me helaba por dentro. ¿Vas a seguir con esta mentira?, preguntó su voz baja pero firme. No me atreví a responder de inmediato. No sabía qué decir. Todo lo que había pasado, todos esos días, todas esas conversaciones furtivas, las miradas robadas, parecían haberse evaporado en un instante. Estaba atrapada en una red de mentiras que ya no podía desenredar. Me levanté de la cama sin pensarlo, pero al hacerlo mi mente no dejaba de darme vueltas. ¿Qué había sucedido realmente? Había cometido el error de acercarme demasiado, de dejar que las emociones se apoderaran de mí, de perderme en un juego que nunca debería haber jugado. Pero en ese momento solo podía pensar en cómo enfrentarme a las consecuencias. Salí de la habitación con el corazón acelerado, casi a punto de derrumbarme. Bajé las escaleras, pasando por la sala donde mi marido me había seguido durante años, donde nuestra vida había estado construida sobre una rutina que ya no sentía verdadera. Pensé en el jefe, en la forma en que sus ojos siempre parecían ver más allá de lo que mostraba, en cómo me hacía sentir viva, deseada, algo que ya no sentía en mi propio hogar. Cerré la puerta detrás de mí y salí a la calle. No importaba lo que dijera o hiciera mi marido. La verdad ya había sido descubierta. Necesitaba pensar. Necesitaba escapar, aunque solo fuera por un momento. Mis pasos me llevaron sin rumbo fijo por las calles empapadas por la lluvia, y mi mente seguía ocupada en la imagen que había visto en el teléfono. Me encontré en una pequeña cafetería en una esquina, ese lugar que siempre había evitado porque me recordaba a los viejos tiempos, a una versión de mí misma que no existía más. Pedí un café y me senté junto a la ventana, mirando cómo las gotas caían sobre el cristal. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era esto lo que quería? ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por algo que no sabía si tenía futuro? El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Era él. El jefe. Entró con su chaqueta empapada por la lluvia y al verme su rostro se iluminó brevemente. Se acercó a mi mesa sin dudar, sin titubear. Pensé que te encontraría aquí, dijo con una sonrisa que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. ¿Cómo estás? No supe qué responder. No sabía si quería hablar con él, si quería escuchar sus palabras o si simplemente necesitaba escapar de todo esto. Pero algo dentro de mí me dijo que no podía seguir huyendo. No podía seguir pretendiendo que nada había pasado. Lo encontraron, le dije con la voz quebrada. Las palabras me salieron sin pensarlo. Ni siquiera supe por qué las dije. Tal vez esperaba que él tuviera una respuesta, tal vez esperaba que él dijera algo que pudiera darme algún tipo de consuelo, de dirección. Pero no dijo nada. Solo se sentó frente a mí en silencio como si ya supiera lo que estaba sucediendo. No sabía que esto sería así, continué, mis manos temblando mientras jugaba con la taza de café. No sabía que nos estábamos metiendo en algo tan complicado. No sé qué hacer, no sé cómo salir de esto. Él me miró fijamente. Nunca imaginé que llegaría a este punto, dijo, y por un momento pude ver que al igual que yo, no estaba preparado para las consecuencias. Pero sus ojos también reflejaban algo más. No era solo arrepentimiento. Era una mezcla de deseo y complicidad, algo que nos había unido, algo que no podíamos negar. Mi mente seguía divagando, pero ya no podía volver atrás. Había cometido un error y sabía que, de alguna forma, las cosas no volverían a ser las mismas. Estaba perdida entre lo que había hecho y lo que debía hacer. ¿Cómo podía ser tan imprudente? ¿Cómo había dejado que todo esto sucediera? De repente su mano tocó la mía. Un simple roce, pero lo sentí como una descarga eléctrica. Era el momento. El momento que había estado esperando, pero al mismo tiempo el que más temía. En ese instante algo en mí se quebró. La sensación de estar atrapada, de no poder salir, me envolvía como una marea. Nos miramos y por un breve momento,
nada más existió. Ni mi marido, ni las mentiras, ni las decisiones que debía tomar. Solo estábamos él y yo, atrapados en esa tensión que nos había arrastrado. La habitación parecía desvanecerse, y solo podía oír el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. Pero entonces, una llamada me sacó del trance. Mi móvil vibró en la mesa. Al ver el nombre en la pantalla, mi cuerpo se tensó. Era mi marido. Mi estómago se revolvió. ¿Qué debía hacer? ¿Debía contestar? ¿O debía ignorarlo por completo? Me levanté rápidamente, tomé mi bolso y me disculpé. No quería que él me viera así, no quería que supiera que estaba completamente fuera de control. Salí de la cafetería con la cabeza baja, sin mirar atrás. Cada paso que daba me alejaba más de lo que había sido mi vida, y aunque lo sabía, no me importaba. Estaba cansada de las mentiras, cansada de vivir bajo una sombra que me hacía sentir vacía. Al caminar por las calles, sentí el peso de las decisiones que había tomado. Las preguntas no dejaban de rondar mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a hacer? ¿Podría seguir adelante? Pero una cosa era clara, no podía regresar a lo que había sido antes. Algo en mí había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, me había llevado a este momento. Cuando llegué a casa, mi marido ya no estaba. La casa estaba vacía, silenciosa. Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía seguir adelante con esta mentira? Pero al mirar el teléfono de nuevo, una notificación llamó mi atención. Era un mensaje del jefe. Nos vemos pronto. No puedo dejar que esto termine así. Y entonces, cuando miré el mensaje con las manos temblorosas, vi algo que no esperaba, una foto, no de él ni de mí, sino de mi marido, tomada en el mismo lugar donde yo había estado con el jefe. Estaba observándonos desde las sombras. La sensación de la foto en mi mano me hizo tambalear. No era solo la imagen lo que me impactaba, era el mensaje implícito detrás de ella. Mi marido no solo había descubierto lo que había entre el jefe y yo, él había estado observando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos pasos había dado antes de llegar a este momento? Mi cabeza daba vueltas. El miedo, la ansiedad, el arrepentimiento, todo se entremezclaba, y lo único claro en ese instante era la necesidad de una respuesta. Me senté en el sofá, mirando el teléfono en mis manos, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. En mi mente las piezas del rompecabezas se comenzaban a unir, pero a la vez se dispersaban de nuevo. La fotografía era demasiado clara. No había duda de que mi marido sabía algo más de lo que me había dejado ver. Él había estado observándonos tal vez desde el principio, tal vez desde el momento en que nuestras vidas comenzaron a cambiar, cuando decidí involucrarme más con mi jefe. El jefe. El hombre que había roto las barreras que yo misma había construido. Y ahora, por alguna razón que no entendía completamente, mi marido había decidido darme un mensaje claro. Él estaba en control. Mi mente daba vueltas. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo debía enfrentarlo? ¿Y si él también había cruzado una línea más allá de la observación? ¿Y si mi marido sabía mucho más de lo que había revelado? Todo lo que había intentado ocultar estaba siendo destapado, y la sombra de la traición que había crecido entre nosotros estaba ahora a plena luz. La puerta del departamento se abrió con un golpe seco. Mi marido estaba de vuelta. Mi corazón dio un salto en el pecho. En cuanto entró lo miré sin saber qué hacer, cómo empezar. Él me observó durante un largo rato como si estuviera esperando que yo hablara primero. No podía decir nada. Los segundos se alargaban. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente, su voz fría, pero su mirada ardiente. Me señalaba el teléfono, la imagen que había visto, la verdad que ya no podía esconder. No era solo la traición. Era la mentira, la ocultación, la indiferencia que había mostrado durante tanto tiempo. Lo que significa es que todo está fuera de control, le respondí, aunque mi voz no sonaba segura ni firme. No sé cómo llegué aquí.
Lo único que sé es que, esto es algo que ya no puedo deshacer. Él no dijo nada en respuesta, pero sus ojos lo decían todo. Parecía una mezcla de dolor y comprensión, como si todo se hubiera resuelto de repente, como si ya no quedara nada por hacer. Mi corazón latía rápido con un ritmo errático, mientras el silencio se hacía más pesado entre nosotros. Me levanté y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, pero todo parecía borroso. El tráfico, la gente que pasaba, el sonido lejano de las bocinas, todo parecía irrelevante en ese momento. Estaba atrapada entre la culpa y la necesidad de entender, pero sobre todo, entre el deseo de enfrentar la verdad y el miedo a las consecuencias. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, como si el cielo compartiera mi tormenta interna. Mi marido se acercó lentamente. Sentí sus pasos detrás de mí, pero no me giré. ¿Qué se podía decir en ese momento? ¿Qué se podía hacer después de que las mentiras ya se habían expuesto de esta manera tan cruda? ¿Vas a ir con él, verdad? La pregunta era directa, sin rodeos. Lo miré de reojo. No podía negar la verdad. No podía negar lo que había estado construyendo en los últimos meses. El deseo, las inseguridades, la necesidad de sentirme viva, de sentir que alguien veía algo en mí más allá de lo que mi esposo veía todos los días. No era excusa, pero era la única explicación que tenía. No lo sé, respondí con voz baja. No lo sé porque ahora mismo todo está oscuro. No sé qué hacer. Solo sé que ya no puedo seguir en este limbo. Mi marido dio un paso atrás, su rostro cambió de expresión. Ya no había enojo, no había reproches. Solo había una tristeza profunda, una aceptación de lo que no podía ser cambiado. El ambiente entre nosotros se volvió aún más pesado, si eso era posible. Lo que quiero saber, dijo con voz entrecortada, es si alguna vez me amaste de verdad. Si alguna vez fui suficiente para ti. Sus palabras golpearon como un martillo en mi pecho. El dolor de escucharlo me hizo querer caer de rodillas, pero no lo hice. No podía. Sí, te amé, le respondí, aunque no sabía si esas palabras eran suficientes. Te amé, pero me perdí. No sé cómo explicar todo esto. No sé cómo me metí en esto. Solo quería sentir algo diferente. Algo que me hiciera sentir viva. Se quedó en silencio observándome, mientras la lluvia caía más fuerte fuera. El ruido de las gotas contra los cristales parecía retumbar en mis oídos, pero todo lo que escuchaba era su respiración, pesada, llena de un dolor que no podía ocultar. Era la primera vez en mucho tiempo que nos enfrentábamos de esta manera. La primera vez en años que realmente nos mirábamos. Me volví hacia él, buscando alguna respuesta, alguna señal de que todo no estaba irremediablemente perdido. Pero al mirarlo me di cuenta de algo. No había solución. No había palabras que pudieran arreglar lo que ya había pasado. La traición, la mentira, el vacío entre nosotros, todo estaba demasiado lejos de ser reparado. Fue entonces cuando mi móvil vibró nuevamente. Esta vez no era mi marido quien lo había llamado. Era un mensaje del jefe. ¿Nos vemos esta noche? Sé que no has podido olvidarme. Nos vemos en el hotel. Mi mente, ya desbordada por la tormenta de emociones, no pudo procesar todo. No puedo más, pensé. No sé qué hacer. Ya no puedo más con todo esto. Mi marido, que había visto el mensaje en la pantalla, dio un paso adelante y me miró con una intensidad que me heló. ¿Qué significa esto?, preguntó, la voz ahora más baja, más controlada, pero con una furia contenida. ¿Vas a seguir con él? ¿Vas a seguir con todo esto? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Mi mente estaba en un caos total. No sabía qué hacer. El miedo, la culpa, el deseo, todo se mezclaba en una sola masa de confusión. La respuesta estaba ahí, pero no podía encontrarla. Sí, dije finalmente, aunque mi voz temblaba. Sí, voy a verlo. Mi marido no respondió. Solo se giró y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él, y el sonido de sus pasos en el pasillo fue lo único que escuché.
Quedé allí sola, en medio de la tormenta, sin saber si lo que había hecho estaba bien o mal, solo sabiendo que ya no podía retroceder. Al mirar el teléfono nuevamente noté algo extraño. El mensaje del jefe había desaparecido. En su lugar, había una notificación de mi marido con una sola palabra: adiós. La mañana siguiente llegó con una pesadez en el aire, como si el día ya supiera lo que iba a suceder. Mi móvil seguía en la mesa, con la notificación de mi marido aún visible: adiós. El mensaje, breve y devastador, parecía resonar en mi cabeza una y otra vez. Él ya había tomado una decisión, y yo ni siquiera sabía cómo había llegado a este punto. Las horas parecían arrastrarse lentamente, pero el vacío que dejaba la ausencia de su presencia en casa era palpable, como una gran sombra que no podía escapar. Me levanté de la cama, me vestí mecánicamente y me miré al espejo. No sabía quién era la persona que me devolvía la mirada. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido en los últimos meses, se sentía distante, ajeno, casi como si le hubiera sucedido a otra persona. ¿Qué había pasado con la mujer que creía que conocía a su marido? ¿Qué había sucedido con la mujer que confiaba en la estabilidad que ella misma había construido? Me dirigí al comedor, sin saber si esperaba encontrar alguna señal de él, alguna pista que me diera una idea de lo que estaba por venir. Pero la casa estaba vacía. Todo seguía en su lugar, como si la vida hubiera continuado sin mí, sin nosotros. El reloj marcaba el paso del tiempo con una precisión implacable, pero la sensación de que algo fundamental se había roto me envolvía por completo. Mi mente volvió al momento en que vi la foto en el teléfono de mi marido. No podía dejar de preguntarme cuánto tiempo había estado observándonos, cuántos pasos había dado para llegar a esta verdad tan dolorosa. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué no había confrontado la situación directamente? Pero lo peor de todo era la imagen que había visto. Él no solo había estado observando, sino que había estado esperando, vigilando en silencio, acumulando pruebas. La vibración del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje, pero no del jefe. Esta vez era de una amiga, alguien a quien confiaba. El mensaje era simple, pero el hecho de que me lo hubiera enviado en ese momento me hizo sentir una extraña sensación de desorientación. ¿Cómo estás? Te extraño. Vamos a salir hoy a tomar algo, a desconectar. Casi sin pensarlo, respondí rápidamente. No sé si puedo salir hoy, pero gracias por pensarlo. Mi mente aún estaba ocupada en mil pensamientos, pero una parte de mí quería encontrar una salida, una distracción, algo que me ayudara a enfrentar todo lo que había sucedido. El teléfono volvió a vibrar poco después, esta vez un mensaje del jefe. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nos vemos más tarde para discutir el proyecto? Te espero a las 6. El nudo en mi estómago se apretó aún más al leer el mensaje. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Iba a seguir con esto? ¿Qué le diría a mi marido si volvía a casa y me encontraba en la oficina con él de nuevo? La respuesta parecía evidente, pero al mismo tiempo, había algo en mí que se resistía a tomar esa decisión. Era como si todo lo que había estado construyendo en mi vida estuviera a punto de derrumbarse, y no sabía si podía soportarlo. Mi mente comenzó a imaginar cómo serían los próximos días. Sabía que mi marido no volvería. Las palabras adiós seguían retumbando en mi cabeza, y me di cuenta de que había estado viviendo en una mentira. Tal vez lo había estado haciendo durante años, sin darme cuenta, sin quererlo. La verdad era que había dejado que las cosas se deterioraran, que las distancias crecieran entre nosotros sin hacer nada por evitarlo. Mi relación con él había sido una ilusión construida a base de rutina y desinterés. Tal vez esa era la verdadera razón por la que me dejé arrastrar por la relación con el jefe. Era una escapatoria, una forma de sentirme viva nuevamente. Decidí que debía ir a la oficina. Necesitaba respuestas, aunque no sabía si estaba preparada para enfrentarlas. Me vestí rápidamente, salí de casa sin mirar atrás y me dirigí al trabajo. El tráfico estaba más denso de lo normal, y el ruido de la ciudad solo aumentaba la presión en mi pecho. Me sentía fuera de lugar, como si todo estuviera fuera de control, y la única forma de lidiar con ello era seguir adelante.
Cuando llegué a la oficina, vi al jefe de pie frente a la ventana, mirando hacia la ciudad. No me sorprendió verlo allí. Lo había estado esperando, pero por alguna razón, en ese momento no pude evitar sentir un golpe de realidad. Todo lo que había estado haciendo durante las últimas semanas, toda esa tensión, toda esa atracción, había sido una forma de huir de algo que debía haber enfrentado desde el principio. Me acercó sin decir nada. Su mirada era directa, pero había algo en su postura que me hizo sentir que las palabras no serían suficientes. Sabía que las cosas entre nosotros ya no podían seguir como antes. Ya no podía negar lo que había sucedido, pero también sabía que no podía ignorar lo que había sido mi vida hasta ahora. ¿Lo encontraste?, le pregunté, refiriéndome a la foto que mi marido me había mostrado. Mi voz tembló ligeramente y por un momento sentí que todo el control que había intentado mantener se me escapaba de las manos. Él me miró fijamente sin prisa por responder. Sabía que había mucho más detrás de esa pregunta. Sabía que todo había cambiado entre nosotros, que no había vuelta atrás. Sí, respondió finalmente. Lo encontré. Y sabía que este momento llegaría. Solo no sabía cómo sería. Las palabras de él me golpearon como una ola. Algo en su tono me hizo sentir que él también estaba atrapado, que no solo yo había cruzado una línea. Algo había cambiado entre nosotros dos, algo que no podía deshacerse con palabras. Por un momento todo se desvaneció. La oficina, las fotos, la mentira, la realidad. Solo quedábamos nosotros dos, aquí, en este lugar, enfrentándonos a algo que habíamos creado juntos, sin darnos cuenta del impacto que tendría. De repente la puerta de la oficina se abrió con un golpe y entró alguien que no esperaba. Mi compañero de trabajo, que estaba encargado de otro proyecto, me miró de manera extraña. ¿Necesitan algo? ¿Están bien? Mi jefe se giró como si hubiera estado esperando esta interrupción. Su respuesta fue seca: estamos ocupados. Volveré más tarde. El compañero asintió y salió rápidamente, pero yo sentí que todo lo que había pasado entre mi jefe y yo se había condensado en ese simple gesto. Estábamos atrapados en algo que no podíamos controlar. Y en ese instante algo en mi cabeza hizo clic. No solo se trataba de la relación con mi marido ni de lo que había entre el jefe y yo. Había algo mucho más profundo, algo que no podía ignorar. Había estado buscando respuestas, pero lo que realmente necesitaba era encontrarme a mí misma. Me giré hacia él y la respuesta salió sin pensarlo: ya no sé qué quiero. El jefe me miró fijamente y en sus ojos vi algo que no esperaba. Lo sé, dijo suavemente. Por eso es que quiero que tomes una decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión palpable. Todo lo que había sucedido en los últimos días se encontraba acumulado en ese preciso momento. Cada palabra, cada gesto parecía estar envuelto en una capa de incertidumbre. El mensaje de mi marido, la foto que él me había mostrado, el jefe que estaba ahora frente a mí con una expresión tan seria, todo estaba pesando sobre mis hombros. Ya no sé qué hacer, murmuré apenas audible, mirando al jefe sin poder encontrar una respuesta clara dentro de mí. Él me observó en silencio, sin apresurarse a dar una respuesta. La presión de este instante me estaba consumiendo, y el deseo de escapar de esa situación era abrumador. Sin embargo, sabía que ya no podía seguir huyendo de lo que estaba sucediendo. No podía regresar a la vida que tenía, y no sabía si quería hacerlo. La sala estaba vacía a excepción de nosotros dos. La luz que entraba por la ventana iluminaba los planos sobre la mesa, y todo parecía estar más lejos de lo que había sido antes. Mis ojos recorrían la oficina, pero no veía los detalles familiares que antes me daban confort. Cada objeto, cada esquina, parecía un recordatorio de la confusión en la que estaba atrapada. El jefe finalmente rompió el silencio. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, dijo su voz grave. Pero sabes que tarde o temprano, tendrás que elegir. Sus palabras me hicieron estremecer. Ya no había vuelta atrás, lo sabía. Había llegado a un punto en el que la mentira, la evasión, la excusa, ya no funcionaban. Había estado posponiendo la inevitable confrontación con la verdad,
pero el momento estaba aquí, y no iba a poder seguir ignorándolo. De repente la puerta de la oficina se abrió con suavidad. Era un compañero de trabajo, alguien que no esperaba ver en ese momento, pero que ahora me parecía una intrusión, una distracción necesaria. ¿Puedo hablar contigo un segundo?, me preguntó, dirigiéndose a mí. Claro, respondí levantándome rápidamente de la silla y alejándome de la mesa. Necesitaba alejarme incluso si era solo por unos segundos de la intensidad del momento. El jefe me miró pero no dijo nada. La tensión entre nosotros no desapareció, pero su mirada era tan clara como siempre. El compañero me llevó fuera de la oficina, donde pudimos hablar sin ser escuchados. Te vi un poco fuera de lugar hoy, ¿estás bien?, me preguntó mostrándose preocupado. Sabía que algo no iba bien, era evidente en mi actitud. No quería hablar de lo que había sucedido, pero en ese momento, me di cuenta de que necesitaba decir algo. Todo está fuera de control, le dije sin poder evitarlo. Mi voz sonaba quebrada. No sé en qué me estoy metiendo. Él me miró durante un largo rato como si estuviera buscando una respuesta en mis ojos. No me preguntó nada más, pero el silencio entre nosotros era pesado. Al final dijo algo que me dejó pensando durante todo el día: las cosas nunca son lo que parecen. Pero siempre tienes que decidir si sigues adelante o si te detienes. Lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, eso ya es parte de ti, y lo que hagas con eso es lo que define el resto. No entendí completamente lo que quería decirme, pero algo en sus palabras se quedó en mi cabeza, retumbando en mi mente. ¿Era posible detenerse? ¿O estábamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores? Al regresar a la oficina, la atmósfera seguía siendo la misma. El jefe estaba ahora de pie junto a la ventana, observando hacia el horizonte. No lo vi como un jefe ni como un hombre con el que había compartido tantos momentos cargados de tensión. En ese instante lo vi como una figura distante, alguien que había cruzado una línea junto a mí, pero que al mismo tiempo se mantenía distante e inalcanzable. Me senté de nuevo en la mesa, mirando la pantalla del ordenador, pero mis pensamientos ya no estaban allí. Estaba atrapada entre lo que había sido y lo que debía ser, entre mi esposo, mi trabajo y este deseo que me había arrastrado por caminos que no conocía. El jefe se acercó a mí, dándome espacio pero también manteniendo una cercanía palpable. «¿Sabes lo que quiero?», dijo, y su voz estaba cargada de algo que no podía identificar. «Pero también sé que no estamos listos para dar ese paso». Me sentí completamente fuera de control. Las palabras que salieron de mi boca no fueron las que quería decir, pero en ese momento, eran las que salieron. No sé si puedo seguir. No sé si puedo seguir mintiéndole. No sé si puedo seguir viviendo con este peso. Él se quedó en silencio observándome, pero sin intervenir. La presión de la situación se estaba volviendo insoportable. Y en ese instante mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de mi marido. El simple sonido del teléfono hizo que mi piel se erizara. Era como una llamada de alerta. No podía ignorarlo. Lo miré rápidamente: «Estoy en casa. Espero que podamos hablar». Las palabras me atravesaron. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. ¿Cómo podía regresar a casa después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y pedirle perdón por lo que había hecho? Me levanté de la silla, decidida. Tenía que enfrentar la situación. No podía seguir escapando. Si algo había aprendido en estos días era que el tiempo no espera. El dolor, la culpa, la confusión, todo eso seguía ahí, esperando a que yo tomara una decisión. Le lancé una última mirada al jefe, que aún estaba observando desde la ventana. «Nos vemos más tarde», le dije con voz casi inaudible. Él asintió sin decir nada más. No había necesidad de más palabras. Las decisiones ya estaban tomadas. Al salir del edificio, las calles de la ciudad se veían diferentes. Todo parecía tan ajeno, tan distante, como si estuviera viendo el mundo desde otro lugar, otra realidad. Caminé hasta mi coche, pero el sonido de la lluvia y el tráfico se mezclaban en mi cabeza, creando una atmósfera de confusión.
Todo lo que había pasado en las últimas semanas me parecía una pesadilla, algo que no podía comprender por completo. Cuando llegué a casa, mi corazón latía con fuerza. El timbre sonó cuando menos lo esperaba. Abrí la puerta, y ahí estaba él, mi marido, parado frente a mí. Su mirada era fría, pero había algo más, tristeza, dolor, una decepción que me atravesaba. ¿Quién eres ahora?, me preguntó, y esas palabras me dejaron sin aliento. Antes de que pudiera responder, mi marido me mostró un sobre en su mano. Lo sabía todo desde el principio, dijo, y dentro del sobre había fotos, mensajes, pruebas, de todo lo que había sucedido entre el jefe y yo. Y lo he estado guardando. Pero ahora sé qué hacer con todo esto. Mi mano tembló al recibir el sobre que mi marido sostenía frente a mí. Al principio, no pude decir nada. El peso de la situación me paralizó. Las fotos, los mensajes, todo lo que había estado oculto, todo lo que había estado intentando negar, ahora estaba frente a mí, innegable. El silencio llenó la habitación, pesado y denso, y cada segundo que pasaba sin que pudiera articular palabra aumentaba la presión en mi pecho. No puedo creer lo que estoy viendo, dijo él finalmente con una voz que ya no era la misma. Había algo en su tono que me hizo sentir que de alguna manera, ya lo sabía todo, como si hubiera estado esperando que esto sucediera desde el principio. Pero el hecho de que me lo mostrara ahora, de que estuviera dispuesto a confrontarme de esta manera, lo cambiaba todo. Me levanté incapaz de quedarme allí mirando esas pruebas, pero él me detuvo. ¿Dónde vas?, me preguntó, su voz tan firme que me hizo dudar de lo que debía hacer. Miré las fotos. Vi las imágenes de mi jefe y yo caminando por las calles, en lugares que solo nosotros dos conocíamos. Cada una de esas imágenes me golpeaba como una ola, como una advertencia de lo que se avecinaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, aunque sabía que no tenía una respuesta clara. Mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto había pasado? Él me observó en silencio sin responder y por un momento, me di cuenta de que ya no era el hombre con el que me había casado. El dolor en su rostro era evidente, pero había algo más, algo que no podía identificar. Una mezcla de rabia, traición y una tristeza que me atravesó el alma. Pensé que lo sabías, respondió, su voz casi susurrante. Lo sabía todo. Desde el principio lo sospechaba, pero no quería verlo. No quería enfrentarme a la verdad. Ahora, ya no sé qué hacer con todo esto. Sus palabras me destrozaron. El hecho de que hubiera estado mirando todo desde las sombras, sin intervenir, sin confrontarme, todo eso me hizo sentir como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Me giré para irme, pero al dar el primer paso, algo en mí se detuvo. Algo dentro de mí me dijo que no podía huir de nuevo. Miré el sobre que aún sostenía en la mano y por un momento, me sentí completamente vacía. No sabía qué había hecho con mi vida, ni cómo había llegado a este punto. Estaba en una encrucijada, pero no sabía cuál era el camino correcto a seguir. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté casi en un susurro. ¿Qué puedo hacer para arreglar todo esto? Pero mi marido no respondió. En lugar de eso, dejó caer las fotos sobre la mesa, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerlas. El sonido de las imágenes al caer fue el único ruido que rompió el silencio. Me giré hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. Voy a ir a hablar con él, dije, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Voy a enfrentarme a la verdad, a todo lo que he hecho. No puedo seguir viviendo con este peso. Si tengo que perderlo todo, lo haré. Mi marido me miró y por un momento pensé que iba a detenerme, que iba a intentar retenerme, pero no lo hizo. En cambio, sus ojos se suavizaron. Haz lo que tengas que hacer, dijo, su voz ya sin rastro de rabia, solo vacío. Ya no hay nada que pueda cambiar. Salí de la casa sin mirar atrás, el corazón en un puño. Mis pasos resonaban en las calles vacías, pero mi mente estaba ocupada con un solo pensamiento, debía enfrentarlo. El jefe. La persona que había estado allí, quien había sido la causa de todo esto. Necesitaba saber si realmente todo lo que había pasado entre nosotros tenía algún sentido,
o si simplemente había sido una ilusión, un escape momentáneo de algo que ya no existía. Al llegar a la oficina, vi que su coche estaba estacionado afuera. Respiré hondo y entré sabiendo que este momento iba a definir lo que quedaba de mi vida. Al entrar, me encontré con él en su despacho. Estaba revisando algunos papeles, pero al verme levantó la vista. Su expresión era neutral, pero en sus ojos pude ver que algo había cambiado. Él también sabía que las cosas ya no eran las mismas. ¿Nos vemos ahora?, le pregunté y la pregunta sonó más como una afirmación que como una duda. El jefe me miró un momento antes de asentir, pero no dijo nada. Caminó hacia la puerta, me indicó que lo siguiera, y ambos salimos de la oficina. La tensión en el aire era palpable, y el sonido de nuestros pasos se mezclaba con los ecos vacíos de la oficina. ¿Qué quieres?, preguntó, alzando una ceja mientras caminábamos hacia un rincón más apartado. La habitación estaba oscura, casi desordenada, pero el silencio que se había instalado entre nosotros era aún más pesado. Quiero saber por qué, respondí, mirándolo directamente. ¿Por qué dejaste que llegáramos a esto? ¿Por qué no lo detuviste antes de que fuera demasiado tarde? Él suspiró como si ya hubiera esperado esta conversación. No sabía cómo detenerlo, dijo finalmente. Pero también sabía que no podías vivir con esto. Estaba esperando que fueras tú quien lo enfrentara. Siempre lo supe. Me quedé en silencio sin poder creer lo que estaba escuchando. Él no había intentado detenerlo, pero tampoco había intentado evitar que yo cayera en su juego. ¿Era esto lo que realmente quería, o había algo más que estaba ocultando? ¿Lo sabías todo desde el principio?, le pregunté, esta vez más fuerte. ¿Sabías que estaba casada, que tenía una vida fuera de esto? Él asintió, su mirada ahora vacía de emoción. Lo sabía. Pero eso no cambió lo que sentía por ti. No importaba lo que hubiera en mi vida o en la tuya. Solo importaba lo que sentíamos en ese momento. Una mezcla de frustración y confusión me envolvía. ¿Era esto lo que quería escuchar? ¿Era esta la explicación que buscaba? De repente todo me pareció mucho más claro. La confusión, el dolor, la lucha interna, tal vez nunca encontraría una respuesta, pero la verdad era que ya no podía seguir en esta mentira. No podía seguir buscando justificaciones. Ya no sé qué hacer, murmuré, mirando al jefe. No sé si seguir aquí, si quedarme con mi marido, si simplemente desaparecer. Pero en ese momento un sonido interrumpió mis pensamientos. El teléfono de mi jefe comenzó a sonar. Era un mensaje y cuando lo miró, su rostro cambió de inmediato. La sonrisa que antes parecía segura y calmada desapareció. Algo había cambiado. El mensaje era corto, pero el contenido hizo que su rostro se endureciera. Tenemos que ir a la oficina central. Ahora mismo, dijo, su tono ahora urgente. Me miró fijamente y antes de que pudiera decir algo, ya estaba caminando hacia la puerta. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer. Mi mente trataba de procesar la velocidad de los acontecimientos, la rapidez con que todo había cambiado en un instante. Mientras seguía a mi jefe hacia la salida, el sonido de una notificación en mi teléfono me detuvo. Era un mensaje de mi marido. Estoy en camino a la oficina. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la oficina central con el jefe. La situación había alcanzado una velocidad que no podía seguir. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza y las imágenes de mi marido, las fotos que me había mostrado, se repetían en mi mente como una película que no podía apagar. El mensaje que había recibido de él minutos antes era claro, pero aún no sabía qué quería decir con «es urgente». Sabía que la confrontación que se avecinaba no sería fácil, pero no tenía otra opción. El jefe caminaba a mi lado sin decir palabra, pero su presencia era imponente. No necesitaba hablar para que su cercanía me dejara claro que esto ya no era solo una cuestión de trabajo. Había algo más, algo que se había transformado en algo peligroso y tan real como el aire que respirábamos. No estaba segura de qué exactamente estábamos esperando, pero la urgencia en su paso me decía que todo lo que sucedía tenía una dirección clara.
Entramos en el edificio de la oficina central. La gente a nuestro alrededor parecía ajena a lo que estaba ocurriendo. Todo seguía en su curso habitual, como si el mundo exterior no hubiera cambiado, pero yo sabía que dentro de esa burbuja de normalidad, algo mucho más profundo estaba en juego. Me sentía atrapada en un laberinto, y cada paso que daba me llevaba más lejos de lo que había sido mi vida antes de que todo esto comenzara. El jefe me condujo a una sala privada al fondo, lejos de las miradas curiosas. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido sordo. Las luces eran tenues y el aire acondicionado hacía que la temperatura fuera un poco más fresca de lo que esperaba. No era el lugar más acogedor, pero de alguna manera se adaptaba a lo que estaba a punto de suceder. Siéntate, me dijo con voz suave, pero con una mirada que me heló. Me senté en una silla, con las manos sudorosas sobre las rodillas. La incertidumbre me invadía. Sabía que algo iba a cambiar, que todo lo que había pasado entre nosotros había llegado a un punto culminante, pero no podía anticipar lo que estaba por venir. Él se quedó de pie frente a mí, como si estuviera calculando mis reacciones, como si todo lo que había dicho hasta ahora no fuera más que una preparación para este momento. Me observó durante lo que pareció una eternidad, y luego habló. Lo que está pasando, lo que has hecho, no tiene vuelta atrás, dijo, su tono firme, pero no exento de una extraña tranquilidad. Sé lo que has estado buscando, sé lo que querías, pero no todo lo que quieres está disponible. Y mucho menos en este momento. Su mirada me hizo sentir como si fuera una intrusa en mi propia vida. Estaba tan atrapada en mis propios sentimientos, en lo que había hecho, que apenas podía escuchar sus palabras. Pero algo en su actitud me hizo detenerme. Estaba claro que él ya no veía las cosas de la misma manera que antes. Algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos las mismas personas. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, mi voz temblando levemente. Sentía que tenía que hacer algo para controlar la situación, aunque sabía que el control ya no estaba en mis manos. Pero no podía quedarme callada, no cuando todo se estaba derrumbando tan rápidamente. Él caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía ante nosotros. El sonido de la lluvia comenzó a intensificarse, y la oscuridad del exterior hacía que la habitación pareciera aún más opresiva. Por un momento el silencio entre nosotros fue insoportable. Lo que quiero es que tomes una decisión, dijo finalmente sin girarse. Y quiero que lo hagas ahora. Ya no hay más tiempo. No para ti ni para mí. No sabía qué hacer. Tomar una decisión. ¿Qué decisión podía tomar en este momento? Estaba atrapada entre el caos que había creado, el deseo que aún sentía y la culpa que me pesaba sobre los hombros. ¿Por qué no podía simplemente regresar a casa, a la vida que conocía? Pero sabía que esa vida ya no existía. Las preguntas que me hacía no tenían respuestas fáciles. ¿Qué pasa si no puedo tomar esa decisión?, susurré, más para mí misma que para él. Él se giró lentamente, sus ojos ahora tan fijos en los míos que sentí como si me estuviera atravesando con su mirada. Entonces ya no hay más que hablar, dijo, su voz ahora más fría. El tiempo se acabó. Las decisiones ya se han tomado. El impacto de sus palabras me hizo sentir como si el aire me faltara. No era una amenaza, pero sí una verdad tan absoluta que me dejó sin palabras. No sabía si estaba hablando de lo que había pasado entre nosotros o de algo más grande, algo que había estado construyendo sin que yo lo supiera. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía, pero no podía darme el lujo de perder el control. No podía permitir que eso me destruyera aún más. De repente el sonido de mi teléfono vibrando interrumpió el silencio. La vibración en la mesa me hizo saltar, y el jefe observó mi reacción, sin moverse. Era un mensaje de mi marido. Abrí el teléfono con manos temblorosas y leí lo que decía: sé lo que estás haciendo. Estoy aquí. Te espero. El miedo me recorrió de inmediato. ¿Estaba en la oficina? ¿Había llegado sin avisarme? ¿Cómo sabía que estaba aquí? Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el nudo en mi garganta se hizo más grande. ¿Qué significa esto?, le pregunté al jefe, mi voz ahora llena de desesperación.
¿Qué hago ahora porque está él aquí? El jefe dio un paso hacia mí, y su expresión se suavizó, pero su mirada seguía siendo intensa. Esto es más grande de lo que imaginas, dijo como si supiera lo que estaba pasando. Tu marido ha estado más cerca de lo que crees, y no está dispuesto a dejarlo ir. Mis pensamientos se desbordaron. Las palabras del jefe resonaban en mi cabeza como un eco. ¿Mi marido sabía más de lo que creía? ¿Había estado observando todo este tiempo, incluso cuando pensaba que estábamos a salvo? La puerta se abrió de golpe. Mi marido estaba allí, parado en el umbral, mirando fijamente a ambos. Su presencia en la habitación me paralizó. La tensión en el aire era insoportable y no supe si debía avanzar, retroceder o quedarme completamente quieta. Él me miró a los ojos, como si ya no tuviera miedo de nada, como si ya no hubiera secretos entre nosotros. Sé que esto ha ido demasiado lejos, dijo su voz profunda, pero sin emoción. Y ahora, es el momento de que tomes una decisión. No hay más dudas. No hay más juegos. Me quedé allí sin palabras, mirando a los dos hombres que ahora me rodeaban. El silencio volvió a ser ensordecedor. Y en ese instante entendí lo que había perdido, lo que había ganado, y lo que había quedado irremediablemente roto. El jefe miró a mi marido, y antes de que pudiera hacer una pregunta, él respondió con una sonrisa fría: ya lo sabes. Todo esto fue un juego. Y yo gané.